¿Por qué renunció? Bueno, los motivos de mi renuncia no los voy a exponer públicamente, lo hice como corresponde ante el Consejo de la Magistratura y teniendo en cuenta que desde el día viernes vengo recibiendo pedidos para dar notas y creo que correspondía que primero se expida el Consejo, me doy con la novedad hoy a la mañana, después de no contestarle a la prensa, cosa que nunca hago porque siempre he tenido muy buena y tengo muy buena relación con la prensa, de que un medio publica mi nota presentada al Consejo, pero llamativamente es la nota con el cargo del Consejo de la Magistratura. Cuando uno hace una nota, siempre lo hace por duplicado, el duplicado... Perdón, cuando dice cargo quiere decir que tiene el sello de recibido del Consejo. Así es, tiene el sello de recibido del Consejo. La otra nota la tengo en mi poder, bajo llave como corresponde. Son papeles privados. De hecho, la verdad que estoy muy molesta porque considero que no se puede publicar una nota con mi firma sin haberlo consultado previamente. No voy a dar las razones, creo que el Consejo sabe cuáles son las razones, pero cuando se me propuso en su momento para asumir como consejera suplente, entendí que era un cargo que tenía que generar un cambio. El Consejo venía con una imagen bastante vapuleada después de los concursos de fiscales de jueces del Tribunal de Impugnación, y dije, bueno, tal vez podemos aportar otra situación, otra imagen, y así estuve trabajando durante todo este tiempo. De hecho, cuando juro en mis cargos siempre lo hago por mi honor, y creo que soy una persona que voy a sostener mi honor hasta la muerte. Entonces, cuando uno hace peticiones y no es escuchada, y pareciera ser que ser consejera suplente no es suficiente, creo que uno tiene que dar un paso al costado y dejar que siga la gestión como está. Yo intenté hacer algunos aportes, no fueron escuchados, y bueno, esas, dentro de varias razones, son los motivos de mi apartamiento. La renuncia ha sido presentada con carácter indeclinable, así que la acepte o no el Consejo, la renuncia está presentada y entiendo que mis funciones han cesado el día viernes cuando presenté la nota. Más allá de la cuestión de la prensa, que a nosotros nos acercan algo, sabemos que es original, lo podemos publicar, pero acá hay una cosa grave. Se ha filtrado una información que es supuestamente confidencial de un órgano público que involucra al órgano público y a usted como persona. Totalmente. El Consejo de la Magistratura es el órgano que, de acuerdo a nuestra Constitución provincial, elige a los magistrados del Poder Judicial y a los funcionarios públicos del Ministerio Público. Con lo cual la responsabilidad dentro de ese órgano es muy importante y uno tiene que asumir esa carga de esa responsabilidad. Cuando ocurren estas situaciones como las que vos mencionaban, yo entiendo que este es un hecho de gravedad institucional. Yo he presentado una nota en mi carácter de consejera y entendía que esa nota tenía que ser resguardada por quienes recibieron esa nota. ¿Quién habrá sacado la foto? ¿Quién la habrá mandado a la prensa o no la habrá mandado? Va a ser motivo de un pedido por mi parte en el día de mañana. Voy a presentarle a la presidenta del Consejo de la Magistratura para que se haga una investigación interna y se tomen las sanciones administrativas correspondientes, porque así como he sido consejera y yo no expuse los motivos ni nada de lo que ocurrió respecto a mi renuncia a la prensa, me parece muy grave que desde el propio órgano se exponga esa situación. ¿Quién es el responsable? Bueno, tendrá que acarrear con las consecuencias de su responsabilidad administrativa, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros tomamos concurso, cuando el Consejo se reúne, todas las resoluciones o las decisiones o las deliberaciones son secretas. Después sí se plasman en un acta y en una resolución, pero mientras tanto son secretas. Si no, no tiene ningún sentido resguardar instituciones de esta naturaleza, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo entiendo. Hablando de instituciones, este tipo de organismos son organismos colegiados justamente para distribuir el poder, para que no haya concentración de poder. Y es interesante saber un poco más, ¿no?, sobre el funcionamiento, que la mayoría no conocemos de lo que es, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, y cuál es el valor y la participación de cada miembro, tanto titulares como suplentes. Bueno, cuando asumí en el Consejo tenía entendido que todos los consejeros teníamos derecho a ser escuchados y la todos obligación... son consejeros, por más que sean titulares o suplentes. Si bien la Constitución habla de los consejeros titulares,
y que los suplentes estamos en caso de reemplazo, teniendo en cuenta que había un buen ambiente, consideraba que por lo menos cuando uno hiciera una propuesta, la propuesta fuera escuchada, se tomaran decisiones al respecto, y durante el curso de estos meses uno se va enterando de situaciones que han ocurrido, como por ejemplo, y sí la voy a contar, que es que yo puse en conocimiento, no oficial, pero sí en una reunión en el último concurso en el que estuve presente, de que me iba a ir un mes de viaje, un viaje que tengo programado desde hace un año. Y me llama la atención que de repente soy notificada de que dos concursos en los que he sido designada y que ya asumí la responsabilidad han sido fijados cuando estoy de viaje. No es la primera vez que ocurre que un consejero se da de viaje y entonces las fechas se corren. Porque lo lógico es que el consejero que ha sido aceptado y todos los concursantes que están en ese concurso, que ya saben quiénes son los consejeros que van a estar presentes, no se den con la sorpresa que de repente hay otro consejero por alguna razón. Si fuera una razón imprevista, una enfermedad, un viaje de urgencia, esto no es un viaje de urgencia, esto es un viaje programado. Entonces, creo que lo que más me molestó es que al haber pedido explicaciones no se dieron. Entonces, uno va acumulando situaciones. Yo soy una persona que tengo tolerancia, pero también tengo límites en mi vida. Y el límite está en que, entendiendo que soy consejera, por lo menos merecía una respuesta. Lo que no obtuve, entonces, al no obtener respuesta, prefiero hacer un paso al contado, que el Consejo siga funcionando como viene funcionando y seguirá en representación el consejero titular por parte del Ministerio Público. El año que viene son elecciones, este Consejo se renueva por completo. Nosotros, los consejeros que venimos este último año, venimos a cubrir este periodo que quedaba vacante nada más, porque casualmente las dos consejeras anteriores del Ministerio Público también renunciaron. Entonces, bueno, serán las elecciones, cada uno de los estratos que elige a sus representantes elegirá nuevos representantes y se conformará un nuevo consejo. Sí, respecto a la presentación de la nota de mañana, administrativamente, ¿cómo se debe proceder? ¿Es la posibilidad de establecer un sumario, una investigación sumaria? Entiendo que sí, que debe iniciarse un sumario administrativo para corroborar quién es la persona que filtró la nota y que además no solo la filtró cuando es una nota que tiene una delicadeza, sino que la filtró a la prensa. Vuelvo a repetir, hay situaciones no porque uno quiere esconder, porque uno no tiene por qué esconder las razones, pero me parece que hubiera sido más prudente que el Consejo emita una resolución aceptando mi renuncia y que diéramos por concluido mi mandato. No se hizo y lamentablemente para mucha gente soy abogada y soy fiscal y me dedico a investigar, entonces cuando uno va haciendo ciertas investigaciones va atando cabos. Y la verdad que sí me he sentido bastante ofendida hoy con la publicación por parte de este medio que, vuelvo a repetir, desde el día viernes viene insistiendo en que diera una nota al respecto, cosa que no hice, es la primera y única nota que voy a dar al respecto, porque también uno tiene que tener seriedad en lo que hace y yo soy una persona que creo que la gente sabe, soy una persona coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Muchas veces dicen no se puede resistir un archivo, puedo resistir todos mis archivos y voy con la frente en alto por la vida. Entonces considero que estas situaciones perjudican muchísimo a la institución, pero también me perjudican a mí porque de repente apareció la nota con mis explicaciones. Entonces yo no tengo por qué sentirme perjudicada cuando he actuado conforme entiendo debía actuar y no he cometido ningún hecho ilícito para que se me tilde de alguna situación irregular. Una nota en la que se asegura de algunos enfrentamientos personales que yo no los vi en la nota de renuncia. ¿Se han agregado cosas que usted no dijo nunca? Sí, la prensa, a ver, yo entiendo que la prensa vive de esto, tampoco lo voy a desconocer. Se han agregado en muchas noticias situaciones como lo que pongo en Twitter, como lo que dejo de poner en mis redes sociales. Entonces, hay situaciones que son claras. Yo he dado mis motivos, los únicos motivos son los que están expresados en la nota. Y bueno, seguiré adelante con mi función. Hoy la verdad que hasta gente de mi familia estaba conmocionada porque creían que me llamaron preguntando si había renunciado al cargo, ¿no? Yo estaba trabajando, estaba en audiencia, no entendía nada. Pero bueno, son las reglas del juego, pero uno tiene derecho a jugar hasta donde se puede sentir perjudicado y decir hasta acá llego y me retiro. Me engancho con dos últimas preguntas. Una, esto afecta a la credibilidad del Consejo.
la justicia en la Argentina viene atravesando etapas difíciles. El Consejo de la Magistratura Nacional es un foco de enfrentamientos y de desconfianza constante. ¿Está en riesgo la credibilidad de este Consejo? No, yo creo que no. Creo que el Consejo va a seguir funcionando. Sí me parece que tienen que empezar a revisar estas situaciones, como que se filtre información que presentan los consejeros, pero creo que su credibilidad no está para nada afectada. Y la otra es, se renuevan ahora los mandatos. ¿Cuál es la composición? Porque hay una composición corporativa y hay una composición desde el punto de vista de representatividad democrática de las entidades de primer grado. ¿Es equilibrada esa conformación? Yo diría que no. Desde mi punto de vista no. Es cierto que es un órgano colegiado y que está compuesto por diversos sectores. Por un lado, por el Poder Judicial, representados por la Corte de Justicia, que elige a sus representantes, siempre titular y suplente, por los jueces, que eligen sus representantes también de la misma manera, el Ministerio Público completo, es decir, Ministerio Público Fiscal, Defensorías y Asesorías, y después está compuesta por el Colegio de Abogados, por la Caja de Abogados y por los diputados. Entonces, creo que es una composición heterogénea, pero hay más gente tal vez de la política que gente de la misma justicia. Una de los consejos que a mí por lo menos más me gusta de la magistratura es el Consejo de la Cava. Es un consejo donde los exámenes son tomados por jurados técnicos, es decir, ningún miembro del Consejo de la Magistratura toma los exámenes. Participa en la toma. No participan en la toma como se hace acá y en muchísimas provincias más, sino que viene un jurado específicamente técnico que es elegido como hacen en las universidades, que eligen a catedráticos que vienen a tomar los exámenes y son ellos los que establecen quiénes van a ser los posibles candidatos a las ternas. Creo que eso también dota un poco más de transparencia, pero bueno, nuestra Constitución no ha establecido esa forma de composición. Habría que reformar la Constitución, otra vez, ¿no? Ya sería como mucho, para mi gusto. Un tema más que se nos ha pasado en la última. Se ha pasado, la verdad que tenía la esperanza, que incluso me parece algo importante del Consejo de la Magistratura, que la presidencia sea rotativa, porque acá la presidencia siempre está a cargo de la Corte, ¿no? Entonces, me parecía importante decir, bueno, tenemos participación ciudadana, los ciudadanos participan a través de sus representantes, los abogados a través de sus representantes, pero hagamos una participación rotativa en la presidencia. Lamentablemente no ha ocurrido, tocar la Constitución por un tema como este me parece, no estuve de acuerdo antes, así que no voy a estar de acuerdo ahora, pero bueno, son temas a revisar, vuelvo a repetir, es un órgano que no, para mí no pierde prestigio porque se vayan sus consejeros, pero tal vez haya cuestiones que revisar. Pero igual hay que cuidarlos. Por supuesto, las instituciones las tenemos que cuidar quienes estamos adentro, ¿no? Cuando Néstor hablaba de la justicia particularmente, creo que si quienes estamos en la justicia y somos los operadores no elevamos esa credibilidad en la ciudadanía, y la justicia por sí sola no lo va a hacer. Hay un dato que tampoco se me escapa, que te voy a grabar todavía el diagnóstico, porque también tanto jueces como asociaciones profesionales, colegios de abogados, han sido terrenos de disputa de la política. Es más, a los jueces termina designándolos. La Corte de Justicia también. Claro, por eso, claro, a eso me refiero. Es decir, que ahí hay un elemento bien interesante también para revisarlo y ver qué es lo que pasa. Y la justicia de Cava no necesariamente ha resultado ser muy eficiente también, lo cual lo planteo como reflexión y enriquecer el pensamiento, ¿no? Sí, yo cuando el año pasado se habló de la Convención Constituyente y de la reforma, uno de los puntos que me parecía que le iba a otorgar transparencia a esa reforma, de la cual en algunos puntos estaba de acuerdo, en otros no, podía hablar de la parte de la justicia, era que la elección de los jueces y de los funcionarios no estuviera en manos del gobernador, cualquiera sea la persona, no me refiero a este gobernador en particular, sí, porque antes también hubo gobernadores, a mí también me eligió un gobernador en su momento, o por lo menos gracias a que él envió mi pliego de 3 personas que teníamos sí, esa pero terna. Participaste de un concurso. Por supuesto, todos participan de un concurso, con excepción de los jueces de corte,
pero creo que le hubiera dado más transparencia a la justicia el hecho de no tener vinculación política, ¿no? Vinculación política me refiero en la elección Política definitiva. Que no intervenga la política. Exactamente, en la definición definitiva del candidato. Por ejemplo, hay muchísimas personas que son respetables. Yo celebro que el doctor Gabriel Chivano hoy esté en la Corte. Celebro porque lo conozco de la profesión, ha sido profesor mío en la universidad y sé quién es. Y sé realmente que es una persona que va con muchísimo empuje, que viene con muchísimos cambios, los hizo cuando estuvo como defensor oficial en el poco tiempo, menos de un año, así como él, muchas personas más. Me refiero a este último porque es quien acaba de asumir. Pero creo que sí, hubiera sido bueno, hubiera sido sano, ¿no?, para las instituciones, es decir, la justicia en nuestro sistema republicano es uno de los órganos que se representa con la balanza y con los ojos tapados, ¿no? Es decir, la imparcialidad absoluta, eso debería ser la justicia. Salvo la imagen que tenemos en la legislatura provincial que tiene tapado un ojo y la balanza torcida. Qué pena. Que bueno, según dicen algunos, fue el arquitecto que no le pagaban la obra, así que lo hicieron de esa manera. Y el otro problema somos los humanos. Donde hay humanos... Sí, los humanos somos siempre falibles, nos podemos equivocar. Yo siempre digo, muchas veces es muy ingrato el cargo que uno ejerce porque no podemos dejar contentos a todos los sectores. Si logramos una condena, seguramente la familia de los condenados y el mismo condenado se va a enojar. Si logramos una absolución porque no hay elementos probatorios, también va a haber gente enojada, pero... Yo creo que cuando uno actúa de buena fe en la vida, eso demuestra todo, ¿no? Me queda una última cortita y esta es personal, porque esta mañana cuando yo estaba leyendo esta información y comentándola en la radio, me acordé del caso de Anta donde hubo una activa participación ahí mientras estaba a cargo de la cuestión de derechos humanos. ¿Y se terminó ese juicio? ¿Fuiste invitada? ¿Participaste? ¿No participaste? Esa investigación la hice absolutamente sola. Cuando llegó el momento del juicio, se me designó para llevar adelante la audiencia de debate oral y pública, y sorpresivamente 2 días antes de llevar adelante la audiencia, cuando ya teníamos todo organizado, bueno, no estuve en el juicio. Están condenados, algunos condenados. Ya hay resolución. Sí, algunos condenados por algunos delitos. Tengo entendido que la fiscal que estuvo allá casó la sentencia porque no fueron las condenas que se pidieron, pero bueno, cosas que suceden, anécdotas.